Muy bien, saludo para todos, sobre todo para la iglesia Atrios de Alabanza. Saludo muy especial por el aniversario de la iglesia Atrios de Alabanza, 45 años. Increíble, 45 años sirviendo al Señor, así que reciban un abrazo, un saludo, obviamente de manera especial al pastor Andrés de la Cruz, su familia, sus líderes, de todos aquellos que trabajan a su lado para que esta iglesia siga trabajando en Ferreñafe y en todas las ciudades donde están. Tuve el privilegio de estar presente con ustedes en uno de sus eventos, así que reciban un fuerte saludo aquí desde Lima, Pastor Sandro Mariluz de la Misión Cristiana Vive. Y bueno, les deseo lo mejor de lo mejor, aunque no es el mejor momento, lamentablemente estamos en esta situación de pandemia, cuarentena, y no sé si se están reuniendo o no, pero hay limitaciones, obviamente. Y justamente ante esta nueva normalidad que hablan, hay un peligro para la iglesia. A mí como pastor me preocupa, al pastor Andrés seguramente también, y a todos los pastores, es que la gente se acostumbre a esta nueva normalidad. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos cultos online, muchas iglesias tienen cultos online. Obviamente es más fácil para los hermanos, sobre todo esos hermanos que llegaban siempre tarde a la iglesia, que nunca estaban a la hora, que se les hacía un mundo ir a la iglesia los días de culto. Ahora pues están en su casita, si hay una transmisión en vivo, se conectan, sí, a ver, como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Hay células online, a veces sí, a veces no, o se conectan y dejan su cámara apagada y se van a hacer otra cosa. Es decir, la nueva normalidad presenta un desafío para la iglesia de acostumbrarnos a un ritmo donde no cumplimos el diseño de Dios, ¿no? El tema que quiero tratar con ustedes es estancamiento espiritual. El peligro que tenemos en este tiempo, los creyentes, de estancarnos, de quedarnos en un letargo, en un aburrimiento, y cuando se pueda congregar, ya normalmente mucha gente va a preferir quedarse en casa y no hay un involucramiento y la gente no está sirviendo como antes y no están trabajando, evangelizando como antes. La gente se puede acostumbrar, ¿no? Entonces, por eso, en esta ocasión, aprovechando el aniversario, quiero hablarles de estancamiento espiritual, el peligro de estancarnos espiritualmente. Así que les voy a compartir pantalla para ver los textos y las ideas principales. Y nuestro tema el día de hoy es, perdón, estancamiento espiritual, ¿no? El peligro de estancarnos por esta pandemia, por esta coyuntura que estamos pasando todos ahora, hay un peligro, ¿no? Entonces, el texto base está en Juan capítulo 5. Vamos a leer Juan capítulo 5. Dice ahí, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un hombre allí que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Juan 5 del 1 al 9. De este pasaje vamos a reflexionar sobre el peligro del estancamiento espiritual, porque este milagro ocurre en un estanque. ¿Qué cosa es el estanque? Agua estancada, puede ser artificial o natural, se empoza el agua, no corre el agua, no fluye el agua, se queda estancada. Usted sabe que agua estancada empieza a oler feo, empieza a malograrse, no hay vida, el agua está quieta, estancada, ¿no es cierto? Entonces, eh, la palabra estanque, obviamente, tiene la misma raíz etimológica de estancarse, de estar estancado. Y así están muchos creyentes hoy en día estancados, no crecen, no avanzan, no fructifican,
como es la demanda del Señor, la iglesia está llamada a fructificar, a crecer, a dar frutos. Lamentablemente muchos nos hemos estancado en el estanque. Estamos estancados en este estanque de Bethesda. Entonces, si usted lee todo el pasaje, tiene religión por todo lado, ¿no? Habla de fiesta de los judíos, habla de Jerusalén, habla del idioma hebreo, del día de reposo, todo eso nos habla de religión, ¿no es cierto? Entonces, era tan religioso este pueblo que incluso cuando ocurre el milagro de un hombre que había estado 38 años tirado ahí seco, paralítico, en lugar de alegrarse, en lugar de celebrar, cuestionaba. No, ¿cómo puede ser posible en días de reposo? No se hacen milagros, caramba, qué tal falta de reverencia al Señor. O sea, imagínense el peligro de ser un religioso cerrado, un religioso amarrado a conceptos, tradiciones rígidos, y no vemos lo que Dios está haciendo, ¿no? La religión es un peligro. La religión son rituales, ¿no? La religión produce, como dice el texto, muchos lisiados. ¿Qué cosa había en este ambiente de religión? Había gente alegre, viviendo, disfrutando la vida. No, había lisiados, minusválidos que daban pena. Si usted pasa por un sitio y ve cojos, paralíticos, sí, usted siente pena. Por eso la palabra Bethesda significa casa de misericordia o casa de lástima. Usted siente pena. Entonces, ese espíritu religioso, porque algunos se han cambiado de religión. Antes eran religiosos católicos, ahora son religiosos evangélicos. Antes eran religiosos testigos de Jehová, ahora son religiosos evangélicos, pero se han cambiado de religión, no tienen la vida abundante que Dios quiere. Están esclavos a reglas, creen que solamente se trata de cumplir y están viviendo una vida miserable, una vida triste, una vida seca, estancados, religiosos, ¿no? Y una característica de la gente religiosa que es pasiva, dice que esta gente esperaba. Esta gente esperaban ahí que pase algo, no se movían, no buscaban a Dios, no estaban en una dinámica de búsqueda de Dios, estaban esperando, ¿qué cosa? Que pase algo. Y es interesante porque si usted lee versiones modernas, este versículo 4 que dice, porque un ángel del cielo descendía y movía las aguas y todos los que entraban en las aguas eran sanados. Ese versículo 4, si usted revisa versiones modernas, no está. Y no es por casualidad, sino que según los análisis del texto original, parece que esa frase era un comentario. Es decir, la gente creía, era la idea, era la creencia que un ángel descendía. Así como la gente dice, oye, vamos a tal sitio porque dicen que ahí se apareció una virgen. Vamos acá, dicen que aquí hay un mover de Dios. O sea, era una leyenda, era una creencia, era una tradición, era un mito que se había creado, que el ángel movía y la gente que venía y se metía al agua era sanada. De repente pasaba un viento y movía el agua y la gente ya supersticiosa, porque la gente es supersticiosa y los creyentes también. Pasó algo allá, es que acá ha habido algo que Dios ha hecho y no, ha sido un fenómeno natural también. Entonces a veces el religioso anda buscando experiencias, anda buscando que un ángel mueve el agua. El religioso anda buscando rituales, cree que porque cumple un ritual ya con eso va a mover la mano de Dios. Y no es así, porque Dios lo que busca es el corazón. Entonces esta gente religiosa, confiando que el ángel venga, entonces muchos creyentes religiosos estancados están buscando que venga el profeta de moda, les ponga las manos, les sople, le tire el saco para despertar. Están buscando que el avivamiento venga de fuera. Están buscando que pase algo, que descienda un ángel y mueva las aguas para que él despierte espiritualmente y salga de su estancamiento. Le tengo una mala noticia. Le tengo una mala noticia, mi hermano de Atrios de Alabanza de Ferreñafi del Norte. El ángel no va a venir. El ángel no va a descender a mover las aguas. Usted va a tener que moverse. Usted va a tener que buscar a Dios. Usted va a tener que reaccionar. Usted va a tener que pagar el precio para que Dios se mueva en su vida. El ángel no se va a mover. Usted tiene que moverse. Entonces, está la gente estancada ahí en el estanque. Mire, dice que este estanque estaba al costado de la puerta de las ovejas, ¿no? La puerta de las ovejas era, y la ciudad tenía 12 puertas, cada puerta tenía un fin, cada puerta tenía una razón, no era que cualquiera entraba por todas las puertas, no, cada puerta tenía
una finalidad específica. La puerta de las ovejas era donde traían las ovejas para los sacrificios. Al costadito estaba el estanque, y usted sabe que tenían que lavar las ovejas para que esté limpia para el sacrificio. En ese estanque lavaban a las ovejas. O sea que ese estanque olía a oveja, pero a oveja podrida. No es que era un estanque, el agua se quedaba estancada día tras día, oveja, apestaba eso a oveja podrida. Discúlpenme, pero con todo respeto, a veces las iglesias están así, oliendo a oveja, pero a oveja podrida, que no tienen vida, que están estancados. Entonces, acá hay un tema porque nosotros como iglesia podemos caer en ese peligro de estancarnos, de quedarnos en una rutina y pasan los meses, los días, los años y estamos ahí. Esa no es la voluntad de Dios, mi querido hermano de Atros de Alabanza. Dios quiere que usted tenga una vida y una vida abundante. Jesucristo murió en la cruz para que usted tenga una vida abundante, no para que esté estancado en el estanque. La iglesia debe ser un lugar de vida, donde se mueve la mano de Dios, donde se ve el mover de Dios, no donde está apestando oveja podrida. Entonces, todo este escenario de este milagro nos muestra pues, el peligro de volvernos unos religiosos aburridos y estancados, ¿no? Y dice el texto que este hombre tenía 38 años en esta situación, de bastante tiempo, toda una vida estancado. Así hay creyentes, ¿no? Y hermanito, ¿cuántos años de creyente tiene usted? Ah, yo tengo 40 años, pastor. ¿Y cómo está? ¿Estancado o está viviendo abundantemente? ¿Produce o no produce? Pastor, yo tengo como si, yo soy de tercera generación de creyentes, pastor. ¿Pero produce? ¿Está produciendo para el reino? ¿Tiene una vida abundante? ¿Una vida que valga la pena? O sea, la cantidad de años no garantiza nada. Entonces, cuando yo leí este pasaje que habla de 38 años, me llamó la atención que diga exactamente el número de años. Y yo entiendo que en la Biblia nada es por casualidad, así que me puse a buscar si había otro texto donde también se hablaba de 38 años, así de una manera tan concreta. Y encontré que sí, que hay en Deuteronomio, ¿no? En Deuteronomio capítulo 2, versos 2 y 3 dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Está Israel, salieron de Egipto, Dios los sacó para que posean la abundancia de Canaán, para que vivan la vida abundante en Canaán, pero por su desobediencia, por su falta de fe, se quedaron dando vueltas en el desierto. Entonces Dios sale y dice, oye, has estado mucho tiempo aquí, volveos al norte, reacciona, tienen que cambiar de rumbo. Y en el verso 13 y 14 de ese mismo capítulo 2 de Deuteronomio dice, ¿no? Levantaos pues ahora y pasad el arroyo del Ceret. Y pasamos el arroyo del Ceret. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo del Ceret fueron 38 años, la misma cantidad de años. Ahora, casualidad, no, son pasajes paralelos. ¿Quién está en el Deuteronomio? Israel. ¿Quién está en Juan 5? El paralítico. Por si acaso, la palabra paralítico en griego es la palabra serón, que significa seco. O sea, no era una persona que no solo no podía caminar, era una persona que estaba seca, su cuerpo se estaba secando. Entonces tenemos en Juan 5 a un hombre seco. Tenemos a Israel en un desierto, que es un lugar seco. Entonces Dios ve a Israel y le dice, oye, tienes mucho tiempo así. Jesús ve al paralítico y le dice, oye, tienes mucho tiempo así. Dios ve a Israel y le dice, oye, levántate. Jesús ve al paralítico y le dice, levántate. ¿Cuántos años Israel? 38. ¿Cuántos años el paralítico? 38. Casualidad no, son pasajes paralelos. El mismo problema, estar estancados espiritualmente. No avanzar, no crecer, no conquistar, no vivir la vida abundante, que es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Somos religiosos, somos cristianos, pura religión muerta, apestando a oveja podrida, porque no estamos creciendo, porque no estamos avanzando. Entonces, mire cómo esta situación nos puede pasar también a nosotros y hay un peligro, repito, por la situación, el contexto, el tema de la pandemia, que podríamos también nosotros caer en una situación de estancamiento por las restricciones que hay para hacer la obra de Dios. Tengamos cuidado porque nosotros no podemos parar. Tenemos un desafío. Dios nos ha llamado a conquistar, a poseer, a avanzar, a extender el reino y en eso no podemos parar. Ahora, cuando Jesús ve al paralítico, le hace una pregunta. Le dice, ¿quieres ser sano?
Entonces yo me imagino los discípulos ahí, oye, hablando entre Juan, Pedro y Juancito, pues creo que el Señor ahí se le chispoteó, ¿ah? ¿Cómo le va a preguntar a un enfermo si quiere ser sano? Pues es obvio. Y de repente Santiago le decía ahí a, al otro discípulo, a Natanael, oye Natanael, el Señor creo que patinó, porque ¿cómo le va a preguntar? Pero no, la pregunta tiene una razón, muy, muy válida. ¿Por qué? Porque el ser humano se acostumbra. El ser humano tiene la tendencia a acostumbrarse a lo que se llama la zona de confort. Me quedo tirado ahí, no hago nada, no soy feliz, no vivo la vida abundante, pero acá estoy tranquilo. Nada más. Ese conformismo, ese estancamiento se hace una costumbre hasta cerebralmente. El cerebro se acostumbra a vivir así. Y hay gente que ya no quiere salir. ¿Eh? Es como esa gente que está mendigando en las calles y algunos son jóvenes, fuertes, podrían trabajar, pero no, ya se acostumbraron a ser mendigos. Y muchos creyentes ya se acostumbraron a estar estancados espiritualmente. Ya hacen una rutina, van a su iglesia, diezman de vez en cuando, ofrendan, pero no tienen vida. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres un nuevo mover de Dios en tu vida? ¿O ya te acostumbraste a vivir así en tu estanque de Bethesda? ¿Ya te acostumbraste a estar estancado en el estanque? ¿Cuál es tu situación, mi hermano? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo calificarías tu vida hoy? ¿Estás viviendo una vida abundante, fructífera? ¿O estás estancado en el estanque? ¿Quieres cambiar? Porque si tú quieres, Jesús va a obrar. Pero si tú no quieres, nadie puede obligarte porque Dios respeta tu libre albedrío. ¿Quieres? Ahora, lo interesante de esta pregunta es que la palabra sanar, sanidad, normalmente es la palabra terapeuo, que ahí viene la palabra terapia. Pero en este pasaje la palabra que se usa no es terapia, la palabra es una palabra que significa crecer, hugies, ¿no? Dice telei hugies genestai, dice en el griego. Hugies es crecer, crecer de una manera completa. Entonces, en realidad, la pregunta, dicen los especialistas en el griego, que no debería traducirse ¿quieres ser sano?, sino ¿quieres tener un crecimiento completo? Esa es la pregunta que le hicieron al paralítico, porque es obvio que Jesús no solamente quería que él vuelva a caminar y vuelva a ser el mismo religioso aburrido de siempre. Hay algo más aquí. Él quería llevarlo a un crecimiento. ¿Y qué cosa es un crecimiento completo? ¿Cómo podemos saber a qué se refiere la Biblia cuando habla de crecimiento? No solamente crecimiento, sino crecimiento completo. En en Lucas 2:52, hablando del crecimiento del hombre perfecto, nuestro modelo, el Señor Jesucristo, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, creció en 4 áreas. Creció en sabiduría, intelectualmente. Creció en estatura, materialmente. Creció en gracia para con Dios, espiritualmente. Y creció en gracia para con los hombres, socialmente. Es decir, el crecimiento completo que Dios quiere ver en ti y en mí es intelectual, material, espiritual y social. ¿Cuál es el problema? La iglesia se ha preocupado en el crecimiento espiritual solamente. Y todo lo enfocamos espiritual, y está bien. Tenemos que crecer espiritualmente, pero también tenemos que crecer intelectualmente. Estudia, lee. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, es terrible. Cuando uno entra al Facebook, la gente, solo para escribir nomás, cantidad de errores gramaticales, escriben con H lo que debe ser sin H, escriben sin H lo que debe ser con H, sin acento. Es decir, escriben pésimamente mal. No leen, no se culturizan, todo lo ven religioso, aún para opinar de temas políticos, opinar sobre leyes, opinar sobre la ideología de género, sobre el aborto, todo es religioso, y no tienen un bagaje de información, no han crecido intelectualmente. Es triste ver al pueblo de Dios que se queda rezagado mientras el mundo va creciendo en información, en conocimiento. El pueblo de Dios se queda solo en el crecimiento espiritual, que está bien, pero no crece en las otras áreas. Y también hay que crecer en lo material, económico, profesionalmente. Hay que crecer también en gracia para con los hombres, hay crecimiento social, ser gente respetada, ser gente admirada por los logros que tenemos profesionalmente en la comunidad,
la ayuda social, gente respetada en la comunidad, aunque no acepte nuestro mensaje, pero gente respetada porque saben que somos gente íntegra. Entonces, el crecimiento completo es integral. El problema está cuando solo nos preocupamos en el crecimiento espiritual. Y hay que crecer espiritualmente, sí, pero también hay que crecer en otras áreas. Tenemos que crecer intelectualmente, socialmente. Y ahora en este tiempo, mire, eh, socialmente es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en lo que la gente llama pues el tiempo postmoderno. En este tiempo postmoderno, la gente solo escucha a los exitosos. ¿Quiénes son los líderes de opinión ahora? YouTubers, influencers. ¿Qué hacen? Bailan. Disculpe la palabra, chicas muestran el trasero y con eso son influencers. Entonces, ¿pero qué? Tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de seguidores. Es decir, los están escuchando. ¿Qué transmiten? Nada, solamente un baile o hacen unas bromas y la gente los está escuchando. Entonces la gente está buscando influencers para escuchar. Pero si solamente tenemos un mensaje religioso, nadie nos va a querer escuchar. Por eso necesitamos crecer intelectualmente y ver cómo seguimos llegando a la gente para que nos escuchen, pues. Entonces, ¿cuándo te van a escuchar a ti? Cuando tú eres bueno en lo que haces. Cuando tú destacas en una profesión, en un área, eres el mejor alumno de tu universidad, eres el mejor profesional de tu trabajo, eres el mejor ciudadano, eres un político, eres una persona que hace las cosas bien, te van a escuchar. Eres un deportista, eres un buen deportista. Yo hace tiempo quería llegar al deporte porque los deportistas tienen vitrina, pues a los deportistas los entrevistan en la televisión, en la radio, tienen poder de influencia. Un futbolista famoso hace un gol y si es creyente saca su polo y dice acá amo a Jesús o Jesús es el Señor, está predicando a miles a través de su profesión que es el fútbol. Así que yo estuve orando mucho tiempo para poder trabajar con futbolistas. Gracias a Dios, Dios me ha concedido ser el coach del equipo Alianza Atlético de Sullana de fútbol. Entonces, quiero trabajar con deportistas y llevarlos a los pies de Cristo, pero con inteligencia, no con un mensaje religioso, sino hablándoles de crecimiento personal, les voy sembrando la palabra poco a poco. En algún momento les hago consejería y quiero evangelizarlos para que estos futbolistas conozcan al Señor y den gloria a Dios públicamente, porque el futbolista tiene vitrina, tiene seguidores. Los futbolistas son influencers. Entonces, pero yo para poder llegar a ese punto he tenido que estudiar, he tenido que prepararme, certificarme internacionalmente como coach, seguir cursos. Estoy haciendo un curso online en España sobre coaching deportivo. Tengo que crecer también. Yo no puedo pretender influenciar a otros si yo no crezco. Y tú tienes que crecer. Si tú quieres influenciar tu ciudad, tu nación, tienes que crecer, prepararte, estudiar, hacer cursos, ser bueno en lo que haces, tener capacidad de influenciar, porque el mundo está buscando influencers, pero están siendo influenciados por gente que hace tonterías por las redes sociales. Entonces, mis hermanos, el desafío es crecer, el desafío es avanzar, el desafío es no parar nunca y seguir creciendo. Entonces Jesús le hace 3 preguntas, le dice, ¿no quieres ser sano? Y entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente empiezan las excusas, los pretextos, ¿no? Hay una enfermedad terrible que se llama la esquizofrenia, que es locura, es enajenación mental, pero hay otra enfermedad terrible que se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia es que, ¿y por qué no creces, hermano? Es que, ¿y por qué no diezmas, hermano? Es que, ¿y por qué no sirves en la iglesia, hermano? Es que son excusas. Y cuando Jesús le dice a este hombre, oye, ¿quieres ser sano? Empiezan las excusas. Primera excusa, no tengo quien me meta. ¿Cuál es el pretexto ahí? Nadie me ayuda, Señor. Yo quiero crecer espiritualmente, Señor. Yo quiero servirte, pero es que nadie me ayuda, el pastor no me llama. Mi líder de célula nunca me ha visitado. No oran por mí, no, yo quiero, pero es que nadie me ayuda. Pues la culpa no es mía, la culpa la tienen los demás. Excusa, pretexto. Escúchame bien. Tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. ¿Me escuchaste? Tu crecimiento espiritual es tu responsabilidad. El que tiene que esforzarse eres tú. El que tiene que buscar eres tú. Y déjeme decirle algo, porque a veces las iglesias están mal, los creyentes están mal instruidos
y tienen conceptos equivocados. Creen que el pastor es el que tiene que corretear a las ovejas todos los días para que no se vayan al mundo. Y no es así. Jesús dijo, las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. ¿Quién sigue a quién? ¿El pastor corretea a las ovejas o las ovejas siguen al pastor? La función del pastor no es corretear a las ovejas. La función del pastor es instruir a las ovejas, darles el alimento. Y las ovejas tienen que seguir al pastor. Es al revés. Entonces hay gente que quiere que lo visiten todos los días, que oren por él todos los días, que lo llamen. Y si no me visita, entonces me resiento y por eso no crezco, porque a mí nadie me cuida. No tiene que cuidarte nadie. Tú tienes que cuidarte a ti mismo. ¿Qué dice la Biblia? Ten cuidado de ti mismo. Tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que poner de tu parte, no busques pretexto. Primer pretexto, no tengo quien me meta, nadie me ayuda, tú tienes que ayudarte, tú tienes que pagar el precio. Tu crecimiento te va a costar a ti. Nadie se va a disciplinar por ti, nadie va a orar en tu lugar, nadie va a leer la Biblia por ti, nadie se va a entregar a Dios por ti, tú tienes que hacer. Segundo pretexto, otro venta antes que yo, es que otros tienen más suerte, tú bendices a otros, acá tengo un reclamo para Dios, ¿se acuerdan como los talentos? Tú tienes la culpa. ¿Se acuerdan de Adán? La mujer que tú me diste, o sea, culpando a Dios. Es que tú bendices a otros, pero a mí no me bendices, señora. ¿Cómo el hermano Pedrito todo le das y a mí no me das nada? ¿Cómo la hermana María todo le sale bien y a mí todo me sale mal? Otro entra antes que yo. Dios no hace acepción de personas. Si quizás el otro hermano está siendo más bendecido que tú, es porque está pagando el precio que tú no quieres pagar. Si quizás la otra hermana es más bendecida que tú, es porque quizás está haciendo cosas que tú no estás haciendo. No busques pretextos. ¿Cuál es tu excusa para no crecer? ¿Cuál es tu excusa para estar estancado en el estanque? ¿Cuál es tu excusa para que en los últimos 10, 20 años no has avanzado nada, no has crecido nada? Hay otros que se convirtieron después que tú y están enseñando, están ministrando, tienen células. ¿Y tú? 20 años, 30 años. ¿Qué haces? Te hablo con respeto, pero también te estoy confrontando, pues, hermano. Porque mi iglesia es igual y en todas las iglesias es igual. Hay gente que va, se sienta y no hace nada más. Están estancadísimos. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú crezcas, que tú avances. Entonces, ante las excusas que pone el sequito que dice, no tengo quien me meta, nadie me ayuda, otro entra antes que yo, o sea, excusas. ¿Cuál es tu excusa? ¿A quién estás culpando de tu poco crecimiento espiritual? ¿A quién estás echando la responsabilidad de tu estancamiento? Entonces Jesús, que no acepta excusas, porque, ojo, Dios no acepta excusas, entonces Jesús le da la orden. Levántate, le dice, toma tu lecho y anda. Levántate significa reacciona, levántate, estás tirado ahí sin producir, sin hacer nada. ¿Qué estás haciendo tú por tu iglesia, mi hermano? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu contribución al crecimiento de tu iglesia? Económicamente, en oración, en servicio, en trabajo. ¿Qué haces tú por tu iglesia? Hay gente que tiene mentalidad de parásito. Disculpe si el término es medio fuerte, pero ¿qué cosa es un parásito? Uno que vive del otro. Parásito viene y come lo que el otro se esfuerza, pero el parásito viene y se lo come. Entonces, hay gente que viene a la iglesia a ver qué me van a dar en la iglesia. A ver qué tal sermón ha preparado el pastor Andrés este domingo. El sermón no está muy bien, está medio tela, está medio flaco ese sermón. ¿Qué pasa con el pastor Andrés? ¿No está estudiando? ¿Qué pasa? Para eso le pagamos, pues, que nos dé un buen alimento. O sea, van a reclamar, van a pedir. ¿Qué haces tú por el reino? Uy, el culto estuvo medio desordenado, se malogró el sonido. ¿Tú qué haces? ¿Ayudas en el sonido? La sucia estaba media sucia, subía la silla. ¿Cómo puede ser posible? Caramba, la silla, no limpian la silla. ¿Usted limpia la silla? Oye, en el templo había basurita, caramba, nadie barre. ¿Y usted barre la iglesia? ¿Qué hace usted? Levántate, reacciona. Es tu vida. Por eso dice, toma tu lecho es asume tu responsabilidad, tu vida es tu vida, tú vas a tener que darle cuenta a Dios, hermano, nadie le va a dar cuenta a Dios por tu vida, tú tienes que darle cuenta a Dios, todos daremos cuenta de sí mismo a Dios.
Cuando te enfrentes delante de la presencia de ellos, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? No, no te va a preguntar qué hicieron otros por ti. ¿Tú qué hiciste? Tu vida es tu responsabilidad. Tú eres responsable de la vida que estás viviendo. Tú eres responsable de tu vida espiritual, de tu estancamiento o tu crecimiento. Es tu responsabilidad. Toma tu lecho, asume tu responsabilidad y anda. Anda es ponte en acción. Recuerda que esta gente del estanque de Bethesda eran pasivos. Estamos esperando. ¿Cómo está, hermano Pedrito? Aquí esperando que Dios haga un milagro. No tienes que esperar, tienes que buscar. ¿Qué dice la Biblia? El que espera, encuentra. ¿Amén? ¿No, verdad? El que busca, encuentra. ¿Quién encuentra? El que busca. ¿Usted está buscando? Ponte en acción, anda. Miren, señores, tenemos una tremenda responsabilidad en este tiempo porque estamos viviendo tiempos previos a la venida de Cristo. Cristo viene. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de caos económico, sanitario, un tiempo de caos político en el Perú también. Así que es un tiempo donde la iglesia tiene un enorme desafío. No podemos dejar de crecer, no podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de producir para el reino. No hay pretexto. No, pastores, que estamos en pandemia, mire la situación. No hay pretexto. Mire, yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria a Dios y agradezco a Dios profundamente por lo que ha hecho. En el 2020, nosotros en nuestra iglesia, por la gracia de Dios, ha sido nuestro año de mayor crecimiento. Ha sido el año donde más hemos llegado a más personas, donde más obra social hemos hecho. Hemos dado desayunos, hemos dado almuerzo, hemos implementado cocina en un pueblo joven, hemos ofrendado a gente enferma, hemos ofrendado a pastores, hemos ofrendado a gente que no son ni siquiera creyentes. La comunidad chipiva, hay una comunidad de chipivos de la selva acá en Lima, 80% se contagiaron, hemos mandado ropa, víveres, hemos donado laptop a una mujer que estudió para ser traductora y consigue trabajo y no tenía laptop. El año donde más obra social hemos hecho, el año donde más ofrenda hemos dado ha sido el 2020, en la peor pandemia de la historia. Eso ha sido una bendición de Dios porque Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia, no hay pretexto, tienen que seguir produciendo, tienen que seguir avanzando, no pueden parar. Y ese es el mensaje para ti también, hermano, no podemos parar. No podemos detenernos, no hay pandemia que pare a la iglesia, Dios no está en cuarentena, tenemos que seguir siendo fructíferos. Iglesia, atrios de alabanza, han tenido 45 años, muy bien, pero no pueden vivir de glorias pasadas, no pueden vivir de manifestaciones pasadas, tienen que trabajar y seguir dándole. Hay mucho más, Dios no terminó con ustedes, gloria a Dios por estos 45 años, pero no han llegado al final todavía, hay mucha tierra por poseer, hay mucho más que hacer, no se estanquen. De repente tú eres una persona antigua en la iglesia y crees que ya diste todo, no has dado todo, hay mucho más todavía. Quizás te has estancado, quizás te has vuelto un religioso que simplemente hace las cosas, pero no estás haciendo intensamente las cosas. Dios te habla en esta oportunidad y te dice, levántate, toma tu lecho y anda, reacciona. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas una vida religiosa, aburrida, rutinaria. Jesús murió en la cruz para que tengas una vida abundante. Así que, mi hermano, reacciona. Y entrégale lo mejor de lo mejor a Dios. Cristo viene pronto, mi hermano. Tenemos que estar preparados. Y la preparación no es pasiva, es activa. Tienes que meterte como nunca antes. Tienes que orar más que antes, leer la Biblia más que antes, buscar a Dios más que antes, servir a Dios, trabajar en tu iglesia más que antes. No hay pretextos. Dios no acepta pretextos. Así que vamos a terminar orando por la iglesia Atrios de Alabanza, que Dios los ayude en los próximos años que vienen. Han sido 45 años maravillosos, está bien, pero aquí todavía falta mucho más por delante. Y déjenme orar por ustedes y por el pastor Andrés también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida del pastor Andrés, Señor, por la obra que él está haciendo en el norte. Gracias por el sacrificio de él, de su esposa, sus hijos, sus líderes, Señor, la gente que hace posible que esta obra avance y crezca. Yo bendigo a tu hijo, Señor, que tú le des sabiduría, le des fortaleza de espíritu, fortaleza física, mental, anímica para seguir adelante.
Guarda tu iglesia en este tiempo de pandemia, Señor. Guárdalos a todos ellos, a los líderes, al pastor y su familia del contagio, que puedan estar fuertes y sanos, pero sobre todas las cosas que puedan producir, seguir creciendo, seguir avanzando. Guárdalos del estancamiento espiritual, Señor. Que esta iglesia siga siendo una iglesia poderosa, una iglesia fructífera, una iglesia, Señor, influyente en su comunidad, que puedan crecer en lo intelectual, en lo material, en lo social también, aparte de lo espiritual. Que tú puedas levantar líderes de esta iglesia, futuros alcaldes, futuros presidentes regionales, futuros congresistas, gente intelectualmente preparada, pero espiritualmente fuertes para influenciar la nación. Ayuda a esta iglesia a seguir avanzando, creciendo, Señor. Guárdanos del estancamiento. Te doy gracias por estos 45 años y que vengan 45 años más, Señor, sirviendo al Señor hasta que tú vengas. Te doy gracias. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, sigan celebrando su aniversario, sigan disfrutando, pero no se estanquen, sigan creciendo y avanzando, apoyen a su pastor, apoyen al liderazgo. Hay mucho que hacer todavía, el reino de Dios no ha parado, no ha terminado, hay mucho que hacer. Amén. Que Dios me lo bendiga, sigan celebrando y ya pronto nos veremos. Bendiciones.